buenas noches, como siempre, bienvenidos a La Silla Rota. Por lo menos desde hace 15 años el PRI no tenía tanta fuerza, tanto peso en la Cámara de Diputados. Actualmente, por sí mismo y en coalición con otros partidos, el PRI domina la Cámara Baja. Y tenemos con nosotros al personaje que está al frente de esta fuerza, de este poder, el diputado Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI. Francisco, muchas gracias por la compañía en La Silla Rota. Al contrario, Roberto, es un placer para mí estar aquí contigo, es un honor. Yo sé que hay una larga trayectoria política atrás y hay, como decimos, un poder muy importante en la bancada del PRI en este momento. En democracia, eso quiere decir también una responsabilidad muy grande. ¿Cómo se vive esto en el día a día en la Cámara de Diputados? Mira, es un trabajo tremendamente delicado, porque todo esto haría suponer el que nosotros tengamos 240 diputados, más 21 diputados que tienen nuestros aliados del Partido Verde, pues haría un total de 261 diputados, 10 más de los que se requiere para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Eso parecería que haría que nosotros pudiéramos tomar las decisiones en la Cámara de Diputados que consideráramos conveniente. Sin embargo, pues esto hay que considerar que en el Senado la situación es diferente. En el Senado la mayoría relativa la tiene el PAN. El PRI es la segunda fuerza en el Senado y por lo tanto lo que puede ser aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados pues puede ser detenido en la Cámara de Senadores dada la diversidad de las fuerzas políticas y el equilibrio que hay entre las cámaras en el Congreso. ¿Obliga al PRI a consensuar desde la Cámara de Diputados? Absolutamente. Yo te diría, ese es un asunto, vamos a decir, de política y aritmética. Es decir, en un lado tenemos mayoría, en el otro lado el PAN tiene mayoría. Pero yo diría que la segunda parte, y me parece que esa es la más importante, es que hemos llegado a tal grado de pluralidad y diversidad en nuestro país que es muy conveniente, a mi juicio, que las cosas y los asuntos públicos y políticos del país y de legislación pues se ventilen en un gran consenso nacional que se forma, por lo menos en mi experiencia en la Cámara de Diputados, porque es donde está una representatividad de la sociedad mexicana muy completa. Entonces, sí, nosotros tenemos mayoría, pero no la queremos ni la hemos ejercido a voluntad propia. La hemos ejercido junto con los demás partidos políticos que hay en la Cámara, partidos políticos que hay unos que tienen 6, hay unos que tienen 8 diputados, hay unos que tienen 12 diputados, pero de todas maneras los respetamos, los escuchamos, les permitimos que nos hagan cuantas razones tengan y argumentos tengan, los escuchamos y muchas veces les damos la razón. ¿Por qué? Porque no se trata de ver cómo imponemos, se trata de ver cómo consensamos entre las diversas fuerzas políticas lo que es mejor para el país. Hay veces que uno, hay veces que uno piensa, hagamos esto e impongamos la mayoría. Bueno, a lo mejor la podemos imponer la mayoría dentro de la Cámara, pero entonces, en lugar de tener el acuerdo dentro de la Cámara, el desacuerdo va a estar afuera de la Cámara. Y eso lo podemos ver infinidad de veces, cómo las reacciones sociales, inducidas o no, se manifiestan afuera de la Cámara. Justo estaba pensando ahorita en la percepción social sobre el trabajo del legislador. Usted ha sido funcionario público durante muchas ocasiones, fue el fundador de la Contraloría, lo que es ahora la función pública en el país, dirigió Pemex, y también ha sido legislador, hace 2 legislaturas fue diputado, si no estoy equivocado. Debe percibir perfectamente, y las estadísticas, las encuestas están ahí, de que el aprecio público sobre la tarea del legislador no está ni por mucho cerca de lo deseable. Al contrario, parecería hablar de una crisis de representación, dicen los académicos, donde la gente no se siente representada por sus representantes. ¿Cómo vive eso en todos los días? Bueno, yo tengo un punto de vista seguramente muy criticable por muchos académicos o teóricos del asunto, pero yo lo que sí digo, y lo digo
por las pruebas que tenemos ahí en la Cámara de Diputados, ahí hay 300 diputados electos por mayoría de votos en sus diferentes distritos. Y representan a la sociedad mexicana, nos guste o no nos guste. Y nos dicen, es que hay diputados que apenas fueron a la secundaria, hay otros que tienen doctorado, hay unos que tienen tal defecto, hay otros que no tienen tal defecto. Es que así es la sociedad mexicana. Ciertamente. La representatividad que tenemos en la Cámara es de la sociedad mexicana. Y no se necesita tener un doctorado para ser un buen representante popular. Así es, como tampoco... Y si la sociedad es diversa, en buena hora la Cámara es. Yo creo que la crítica, diputado, no es necesariamente por el nivel académico de los legisladores, sino al parecer, y esto puede ser injusto también, les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo o se ponen de acuerdo en cosas que la gente no piensa que sean centrales. Sí, es cierto. Poner de acuerdo a 500 personas pues es un asunto difícil. No es fácil llegar a un acuerdo, construir un acuerdo entre 500 legisladores. Sin embargo, yo te diría que la mayor parte de la legislación que se ha tenido en esta legislatura pues ha sido por un acuerdo fundamental en donde ha privado en la mayor parte de ellas una mayoría muy importante y empiezo poniendo el ejemplo de los paquetes económicos de los 3 años. En los 3 años ha habido una aprobación súper mayoritaria de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. Hemos podido obtener una serie de piezas legislativas también muy importantes que cuesta mucho trabajo discutir porque son cuestiones que tienen efectos muy importantes en la sociedad mexicana. Hay muchas leyes, sin embargo, que se están esperando desde hace tiempo, las abordaremos seguramente si me da la oportunidad. ¿Cómo no? Pero se está viviendo, digamos, el último periodo de sesiones de esta legislatura. Termina la legislatura hasta septiembre, pero realmente este periodo de primavera, digamos, que empezó con este mes, no parece resultar muy promisorio, diputado, al parecer por la propia crispación que está generando las campañas, o las precampañas, o las intercampañas electorales. Al parecer está aturando el proceso de ustedes esta situación, ¿no? Relativamente, Roberto. Yo sigo pensando, a lo mejor tengo un pensamiento demasiado positivo sobre los asuntos de la Cámara, pues sí, efectivamente estamos en un periodo de crispación política, lo estamos viendo todos los días. Todo esto se refleja en la Cámara de Diputados, pero así como se refleja en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados ha seguido trabajando. Las cosas que no salen es porque hay dificultades que impiden que salgan las cosas. Y te pongo 2 ejemplos. La Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional se nos atoró en la Cámara. Se atoró en la Cámara después de que había sido aprobada por prácticamente unanimidad en el Senado. Se atoró en la Cámara de Diputados porque finalmente hubo un conflicto interno en cuanto a posiciones dentro del propio Ejecutivo y después... Las Fuerzas Armadas incluso. Es un tema central. Es un tema central. Quisiera rogar que abriéramos con ello el segundo bloque. Correcto. Y, si me permite un receso. Estamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.